¿Todas las hernias se operan? No. Oye, pero entonces sí es frecuente que las personas con una mama grande o con cirugías de mama o con lipotransferencia en los glúteos presenten problemas en la columna. El paciente con lesiones de columna tiene que cargar pesas. ¿Debe usar faja un paciente con problemas de columna? Depende qué problema de columna. O sea, bajan 10 kilos y pueden mejorar 50%. Y si bajan hacia el peso prácticamente ideal, mejoran un 80%. Entonces ya todos esos no van a entrar a quirófano solo con bajar de peso y aumentar la masa muscular. Que todos tenemos un defecto de postura. Todos. No hay nadie hecho en molde, pero hay defectos de postura funcionales que te van a permitir hacer tus actividades y no se les va a hacer gran cosa. Y hay defectos de postura que tenemos que derivar a cirugía ortopédica porque se tienen que operar, porque las consecuencias a futuro que tiene ese niño si no se opera va a tener una discapacidad. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de este NSS o Nutritional Support System. Estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante sobre las lesiones de columna. ¿Me opero o no me opero? Para eso tenemos la presencia de la doctora Paulina Saldaña, que es una buenaza en el tema, es una amiga de nosotros, entrañable, que ya ha participado en estos episodios. Y bueno, pues nos va a decir efectivamente qué está pasando con las lesiones de columna, sus principales causas y si se interviene o no se interviene este paciente. Entonces, si esta información es de utilidad, por favor pónganle me gusta, compártanlo con las personas que sepan que les hace falta esta información. Y algo muy importante es que recuerden que esto no es ninguna consulta, esto solamente es un brochazo gordo a toda la información, pero que contrasta los principales argumentos que se tienen en las redes sociales, porque actualmente hay muchísimos y con muchos especialistas, para que ustedes tengan una alternativa más de saber cómo actuar, hacia dónde dirigirse y poder tener lo mejor de información a nivel científico en este episodio de NSS o Nutritional Support System, el podcast. Así que los invitamos a que se queden con nosotros. Empezamos. Y con ustedes, NSS, Nutritional Support System, el podcast, by Fernando Leal. La evolución de la suplementación siempre debe ser basada en la evidencia. Por eso, nos dedicamos a la investigación de fórmulas nutricionales. Alfenlesa, tu marca de soporte nutricional, presenta. Pues ahora sí arrancamos con este nuevo episodio titulado Lesiones de columna, ¿me opero o no me opero? Con la doctora Paulina Saldaña, que es orgullosamente egresada de la Universidad de Anáhuac. Ella también es médico especialista en rehabilitación, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación, con más de 15 años de experiencia. Y esto es en rehabilitación neuromusculoesquelética y cuenta con una alta especialidad en rehabilitación pediátrica en la UNAM, donde obtuvo mención honorífica, que muy matada, por cierto, esta chamaca, y radical, ¿no? También realizó entrenamientos internacionales en Shriners, en Estados Unidos, en rehabilitación en pacientes con quemados, y también una certificación en Pediasuit. Tiene en lesiones de columna y lesiones especializadas en esto, ¿verdad? ¿De qué se trata esa certificación? Terapia perineural es para lesiones de nervio periférico. Eso, Chihuahuas. Además de que te has formado en liderazgo y gestión en salud y también has recibido cargos directivos. Y esto lo mencionamos porque en los diferentes institutos hacer un cargo directivo implica tomar decisiones y además hacer manuales sobre lo que se tiene que hacer directamente con los pacientes en general, ¿no? O sea, no solamente se trata de tener una visión muy centralizada, sino cómo tomar decisiones en pro de la comunidad y en base a los algoritmos que se requieren en una lesión. Por ejemplo, en este caso, las de columnas. Fíjate que yo quisiera hacer una pregunta, mi querida Paulina. Bienvenida a este episodio. Gracias. Muchas gracias, Fer. Fíjate que hay un tema muy importante aquí porque cuando hablamos de columna, todo el mundo dice lesiones de todo tipo. La columna abarca desde las partes superiores de las cervicales hasta las sacras, ¿no? O sea, todo ese trayecto y son muchas vértebras involucradas en esto. Y todas hablan de una lesión. Pero, ¿nos podrías definir qué es una lesión de columna? Las lesiones de columna, como bien acabas de mencionar, van desde la columna cervical hasta la lumbosacra o sacrocoxigia. Las partes más afectadas son la cervical y la lumbar porque son las que tienen más movilidad. Una lesión de columna va desde las vértebras, las articulaciones, los discos intervertebrales, la musculatura, lo que le da sostén a las vértebras. Hay músculos chiquititos y hay músculos mucho más grandes a nivel torácico.
ligamentos, tendones y nervios. Son muchas las estructuras que se pueden lesionar. Para decir, tengo una lesión de columna, hay que indagar muy bien con una buena semiología al paciente para decir, bueno, ¿qué le duele, qué se lastimó? Ok, entonces, pero eso es algo muy importante que mencionas, porque todo el mundo piensa que son huesos lo que se lesiona, pero se puede lesionar un tendón y también puedes tener una lesión que si no la corriges, a lo largo del tiempo puede generar lesiones dentro de los huesos, ¿no? Digamos así, dentro del paquete que estamos observando. Ahora, viene otro de los puntos clave dentro de esta situación. Si una persona presenta lesiones en la columna y no están diagnosticadas en tiempo y forma, ¿qué sucede? Va a haber un desgaste muchísimo mayor. Cuando una persona se lesiona estas áreas que más se mueven, que son la columna cervical y la lumbosacra, y no le da atención, va a provocar una inflamación sistémica y esta inflamación va a hacer que haya una degradación mucho más rápida de los discos intervertebrales y de las articulaciones, lo cual va a favorecer a mayor inflamación y entramos en un círculo vicioso. Entonces el paciente va a venir así de, bueno, me duele la espalda desde hace 8 años y el tratamiento va a ser diferente, sobre todo yo que soy clínica, que como manera preventiva tengo un montón de cosas que hacer y si me llegan ya con lesiones muy importantes, tengo que derivar a cirugía. Entonces, ¿cómo podemos determinar o saber cuáles son los principales síntomas que presenta una persona cuando hay lesiones de columna? ¿Cuáles son los datos prematuros? Claro, te diría que la primera es fatiga muscular. La persona empieza con una sensación de, oye, es que me canso mucho estar sentada, de estar parada o de estar leyendo, ya me duele mucho el cuello, me empiezan a doler los hombros, los brazos, se me empieza a ir el dolor hacia las nalgas. Eso sería lo primero que nos esté hablando de una debilidad en los músculos que le dan sostén a la columna y que esto, si no se trata, o sea, conlleva problemas mucho más serios. Ok, ahora fíjate que a mí cuando pasé por ortopedia me decían, si tiene un problema en las lumbares, revisa las cervicales y viceversa. ¿Es compensatorio? ¿Por qué se lesionan al mismo tiempo? Pues porque la persona no es una columna cervical andando a una columna lumbar. O sea, todo el eje biomecánico está conectado y hasta te diría, si están mal las rodillas, revísale la cadera y columna, ¿qué está pasando ahí? Entonces, cuando hay temas de dolores y la persona empieza con posturas antiálgicas, es decir, a compensar, enchuecándose, caminando chueco, etcétera, va a haber alteración en todo el eje de la columna. Entonces, sí, claro, siempre hay que revisar todo. Ok, ¿cuál es la primera causa o las principales causas por las cuales una columna se lesiona? Híjole, hoy en día te diría que son obviamente traumáticas, que O traumas, sea, golpes. sí, golpes, pero también traumáticas en gimnasio por excesos de cargas axiales. Entonces, golpes que van desde accidentes, caídas, juegos mecánicos, lo que tú quieras, pero también por estar cargando más peso, ¿no? Esos son traumáticas. Y la otra, porque estamos teniendo muy malas posturas con el uso de celular, tablet, computadora y el sedentarismo. Creo que una de las cosas malas que nos trajo el home office es que las personas permanecemos mucho más tiempo sentadas y no nos paramos para comer, para ir a la junta, para cotorrear con el de la mesa de al lado, sino que ya nos echamos 5 o 6 horas en la misma posición. ¿Y las metabólicas? Por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, la osteopenia, osteoporosis. Hablando específicamente de la obesidad, la sobrecarga que va a tener 24/7 una columna, que yo siempre menciono, el esqueleto no está diseñado para el sobrepeso. Entonces, si te vas a lastimar yendo al gimnasio cargando 100 kilos, de repente en algo, imagínate que esos 100 kilos los traes para todos lados. Y obviamente esa persona empieza a tener osteoporosis porque no tiene la fuerza, porque sus huesos dicen, pues a mí nadie me necesita, empiezan a tirar calcio, se debilita más, no quieren hacer ejercicio porque se fatigan, porque les duele y pues les va peor. Y el paciente con obesidad además tiene una liberación de sustancias proinflamatorias aumentadísima por el tejido adiposo. Entonces, eso viene a empeorar todas las enfermedades sistémicas en general y las musculoesqueléticas no están protegidas de eso. Y también existen problemas autoinmunes que te pueden llevar a esto, ¿no? Como cuáles son los más importantes. Lupus, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, yo creo que serían los principales, los que más comúnmente vemos en consulta. Ok. El avance de la edad, por ejemplo. Sí. Y el avance de la edad, hay personas que se han preparado para eso y han hecho ejercicio y tienen una buena alimentación y no consumen tabaco, alcohol, etcétera. Esos van a tener una mucho mejor vejez.
Y hay otros que no se están preparando para eso o que nunca se prepararon y lo vemos mucho, sobre todo en mujeres mexicanas, que traen desnutrición crónica, que tuvieron muchos hijos, que cargaron entre hijos y guacales y todo lo que tenían que cargar y se van lesionando de manera muy importante la columna y empiezan con síntomas serios a edades tempranas. O sea, ya son personas de la tercera edad, ya son adultos mayores, pero no están tan grandes. O sea, 60 años y ya traen columnas muy deterioradas. Y también hay otro grupo de pacientes que tienen, por ejemplo, una pierna más chica, que nacieron anatómicamente alterados, que tienen espasticidad. ¿Qué tan frecuente es eso y cuáles son las repercusiones? En México, la parálisis cerebral es la discapacidad infantil más frecuente y como el niño no tiene control sobre sus movimientos y dependiendo la gravedad de la parálisis cerebral, el niño puede estar confinado a una silla de ruedas, pasa lo que comentaba hace ratito con el paciente con obesidad. Tienen osteopenia, tienen osteoporosis, tienen unas contracturas impresionantes que empiezan a deformar la columna, les provocan escoliosis, el niño no adquiere posturas correctas y tampoco puede tener un deporte como lo tendría un niño sin discapacidad. Entonces su desarrollo muscular y neuromuscular es deficiente y eso provoca muchos desbalances, muchos dolores, pero sí los tratamos completamente diferente a la población en general. O sea, el niño con espasticidad o el niño con algún síndrome genético que tiene malformaciones es punto y aparte de la columna ortopédica que vemos todos los días en la consulta. Claro, pero fíjate, sin llegar a la parálisis cerebral, hay niños que tienen o el pie hacia adentro o el pie hacia afuera, por llamarlo así, algo en varo, hacia adentro, o las rodillas también un poquito rotadas en el eje, o una pierna más grande que la otra. O sea, ¿qué se tiene que hacer? Porque cada vez vemos más lesiones en las personas más jóvenes, ¿no? ¿Por qué se lesionan tanto? Ahí es súper importante que si los papás notan algún defecto de postura en el niño, lo lleven con un médico en rehabilitación o con un ortopedista pediatra. Esas dos especialidades seríamos los indicados de valorar defectos de postura y el tratamiento oportuno, porque todos tenemos un defecto de postura. Todos. No hay nadie hecho en molde, pero hay defectos de postura funcionales que te van a permitir hacer tus actividades y no se les va a hacer gran cosa. Y hay defectos de postura que tenemos que derivar a cirugía ortopédica porque se tienen que operar, porque las consecuencias a futuro que tiene ese niño si no se opera va a tener una discapacidad. Claro. Oye, y también nadie es simétrico, ¿no? No. ¿Hasta qué, hasta qué diferencia es permitida o es normal tener la diferencia entre una pierna y otra? 1 centímetro. En nuestro lado dominante va a ser más grande. Entonces, 1 centímetro de diferencia entre longitud de piernas es normal. Entre 1 y 2 centímetros podemos compensar con alguna plantilla o talonera y más de 2 centímetros, entonces ya vamos a interconsultar también a ortopedia. Ok, entonces 1 centímetro casi todo mundo tiene, entonces caminaríamos, digamos, Compensamos. compensando, Es ¿no? que compensamos con la musculatura y realmente en eso va la rehabilitación. Cuando hay discrepancias, para empezar, la gran mayoría son asintomáticas. Cuando llegan a tener síntomas, siempre es por debilidad de algo, entonces lo primero que trabajamos y ya después vemos si hay algún manejo ortésico con plantillas. Claro. Fíjate qué interesante, porque tú mencionaste hace rato que había varias estructuras que no solamente se lesionaba una parte de la articulación, que es la unión de hueso y hueso, ¿no? Y tiene toda una estructura. Pero entonces mencionaste tendones, mencionaste ligamentos, mencionaste musculatura, seguramente hay terminales nerviosas ahí de por medio, cápsulas articulares y los mismos huesos. ¿Cuál será la función de cada uno de ellos? Porque la gente piensa que es lo mismo, ¿no? Me lesioné la misma parte. Sí. Y la columna tiene todos esos elementos involucrados. ¿Para qué sirve cada cosa? A ver, hablando específicamente de la columna, tenemos las vértebras y entre vértebra y vértebra hay unos cojines que son los discos intervertebrales. El cojín lo que hace es que amortigua. La columna tiene como un movimiento de muelleo hacia arriba y hacia abajo muy sutil. Entonces va a aplastar el disco, pero el disco es resiliente, o sea, va a regresar a su espesor. Esto porque tiene adentro una estructura que se llama núcleo pulposo, que digamos tiene agua. Esa es una. La otra, las vértebras tienen unos bracitos hacia los lados que se articulan con la vértebra de arriba y abajo. Y ahí también es una articulación bien chiquitita, pero es una articulación y es súper importante. Entre vértebra y disco hay otra que es una lámina terminal, que es un material como fibrocartilaginoso que nutre al disco, porque el disco no tiene vascularidad.
están unos músculos chiquitititos que se llaman multífidos, que van así como de bracito en bracito, dándole el primer sostén a la columna. Y por cierto, los multífidos, siempre les digo, esos se fortalecen en terapia física, esos no se fortalecen afuera en el gimnasio. O sea, sí se puede, pero se Sí, hay que hacer fortalecen en movimientos terapia física. dirigidos, ¿no? Exacto. Para hacerlo, Sí, ¿no? son movimientos de estabilización. Está pues la musculatura más grande, están los paravertebrales. Dependiendo la zona anatómica, pues están otros músculos que también le dan contención. Por ejemplo, en la zona lumbar, pues está todo el core, que va desde los músculos abdominales, que dirías, bueno, pero esos no están atrás. No, pues esos también les da sostén, el piso pélvico le da sostén. Están los tendones propios de cada uno de los músculos y un ligamento importantísimo es el ligamento amarillo que le va dando contención todo así pegadititito atrás a las vértebras. Ok, Y la médula espinal. entonces realmente si fuéramos puro hueso, estaremos todos deshechos. Necesitamos, ¿no? Que te Tener carga. tendones, ligamentos y musculatura para que esto se dé. Y ahora, fíjate, ya sabiendo todo esto, si alguien nos dice, tengo dolor en la columna, ¿qué es lo que está provocando el dolor? Exacto. Entonces te digo que hay que hacerles una semiología. Entonces, ¿cómo te duele? Para ir identificando si esta estructura es musculatura o estoy pensando en un disco. Ujú. No, pues fíjate que me duele cuando estoy sentado, y después de mucho tiempo acostado o al levantarme o estar sentado, me quiero mover y uy, siento mucha rigidez. Ok, estamos hablando de musculatura, tendones, ligamentos, etcétera. No, fíjate que me agaché para cargar a mi hijo y sentí un dolor súbito, durísimo, me quedé paralizado, es más, hasta perdí la fuerza de una pierna. No, pero seguramente se le rompió un disco haciendo ahí el esfuerzo, seguramente pues lo cargo haciendo una mala postura. No, pues fíjese que amanezco muy rígido y conforme me voy moviendo, estoy mejor. Ah, bueno, eso es articular. Entonces, el paciente nos va dando herramientas para ir pensando nosotros, bueno, esto va por aquí, esto va por allá, y entonces es lo que voy a explorar. Entonces el dolor puede venir de una causa muscular, Sí, de una causa de lesión de tendones o ligamentos, o una causa de lesión articular, sí. ¿no? O sea, de todas las causas puede ser y hay que analizarlo. O sea, un dolor no podemos decir que es una causa única, sino que hay una situación que puede ser una o combinada, no puede ser una sola. Ahora, en personas menores de 35 años y niños, ¿cuáles son las principales causas de lesión? Ahora por el uso de la tecnología hay muchas lesiones cervicales y por el sedentarismo, también lumbares, pero por esta fatiga muscular, por esta debilidad muscular que tienen y las malas posturas, ¿no? Estamos agazapados, estamos muy agachados, con anteversión de la pelvis cuando estamos sentados, y traumáticas. La lesión medular sigue siendo más frecuente en más o menos la segunda década de la vida, desafortunadamente. Y después de los 35 años. Pues ya los añitos, ¿verdad? Ya vienen más datos degenerativos. A partir de los 30 años ya podemos encontrar en resonancias magnéticas, pues datos de envejecimiento tanto de las vértebras como de los discos, que yo siempre les digo, los esperamos, o sea, yo los espero ver, pero hasta cierto grado. Si yo tengo una persona de 30 años que trae columna de 80 años, digo, no, no, espérame, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y si Ujú. tengo un viejito de 80 años con columna como de 50, también le digo, señor, ¿qué esté haciendo? Y yo tomo nota, porque lo está haciendo muy bien. Pero Claro. sí, a partir de los 30 años, degenerativos de disco y articulaciones. Sí, es lo más común. Oye, ¿y qué tan frecuentes son las lesiones de la columna después de un bloqueo raquial? Por ejemplo, cuando vas a hacer mamá y te ponen tu bloqueo, te van a operar y te ponen bloqueos en la columna. Afortunadamente no es muy frecuente, se debe a una mala técnica y esto pues lo sabemos en hospitales, en instituciones públicas, pues muchas veces quien está haciendo el procedimiento es algún residente, ¿no? Ujú. Que todavía no tiene pues toda la pericia ni la experiencia de estar haciendo los bloqueos, pero es por una mala técnica. Ahora, cuando existe una lesión por desgaste, o sea, se desgastó después de los 35 años, me imagino que existen diferencias clínicas entre una lesión por desgaste y otro tipo de lesiones, porque si tú mencionas que después de los 35 años el principal factor es el envejecimiento, digamos, el paso del tiempo, ¿cómo lo pueden diferenciar? ¿No? Para poder saber qué tan urgente es, ¿no? La urgencia nos la va a dar 100% la clínica y la clínica va a ser menos urgente como tal. O sea, llevo quién sabe cuántos meses o años con este dolor, que me ha venido a dar más lata ahorita, pero lo traigo desde quién sabe cuándo, ¿no? Eso es degenerativo.
Y también la persona, pues, al interrogar, ¿qué haces? No, pues es que soy albañil, pues carga muchas cosas, trabajo en la central de abastos, o soy mamá, soy ama de casa, personal doméstico, híjole, es pobres, les va muy mal. O alguien fuerte, joven, ¿no? Voy a poner a alguien que está como en la misma edad, ¿no? Para 40 años, pero está fuerte, tiene un trabajo de oficina, no tiene que cargar cosas pesadas y de repente es de, oye, es que jugando golf o me agaché por algo o en el gimnasio y sentí un dolor súbito. Este me preocupa más porque seguramente esa lesión requiere un tratamiento mucho más oportuno y este ya lleva mucho tiempo, o sea, lo podemos ver con calmita, ¿no? No, y además ejercitado, porque imagínate un trabajador de la construcción o una señora que se dedique al aseo doméstico, pues ya están acostumbrados al trabajo físico, probablemente, ¿no? Sí. Y entonces, pero esta persona que es sedentaria, que hace ejercicio una vez en la mañana y que la mayor parte del tiempo está sentada, a eso te refieres, ¿no? Que Exacto. puede tener lesiones más severas por la ruptura de alguna, o una lesión por, no sé, por alteración en un hueso, ¿no? O de la cápsula articular. Pues los dos pueden tener lesiones muy severas, pero casi siempre este sujeto sedentario que tuvo un dolor súbito o tuvo un desgarro o tuvo una lesión de disco intervertebral, porque si no, no estaría en la consulta. ¿Cómo diferencia entre un desgarro y una lesión intervertebral? O sea, una hernia, ¿no? Por ejemplo. Ok. El desgarro es esta sensación de tirantez, literal, algo se me jaló, algo se me estiró súbitamente y me quedé como atrapado, porque aparte después del desgarro viene como un espasmo compensatorio. Entonces me quedé atorado, me tuvieron que cargar o llamar a una ambulancia, no sé qué, me inyectaron y ya, como que hoy ya vengo caminando a la consulta y me siento mejor, ¿no? El de disco intervertebral, sobre todo cuando hay compromiso radicular, es decir, que el disco se apachurra, se sale hacia los lados y presiona el primer segmento de nervio que sale de la médula espinal, que se va a ir a brazos, a piernas o a vísceras, que vamos a tener síntomas en brazos o en piernas, es un dolor incapacitante, es un dolor de descarga eléctrica, de entumecimiento, hay hormigueos en las extremidades, puede haber pérdida de la fuerza o de alguna de las funciones. Es mucho más aparatoso en ese sentido. O sea, el otro fue como súbito, pero bueno, se resolvió con el medicamento. Y este es, no, doctora, o sea, ya me tomé ABC y sigo sintiendo esto, el dolor me despierta en la noche, me estoy poniendo los calcetines y uy, siento así el toquezazo que se me va hasta el dedo chiquito del pie. Ese es disco. Ok, claro. Entonces, ahora, definición de hernia. ¿Cómo podemos definir hernias? Súper. La hernia es cuando se rompen las fibras. Me voy a ir un pasito atrás. El disco intervertebral es un conjunto de discos, anillos, anillos, anillos concéntricos, y en medio hay como una gelatina, que es el núcleo pulposo. Cuando se empiezan a fisurar o a romper estos anillos, el núcleo pulposo empieza a drenar el agua. Y el disco se va a protruir o se va a bombar, se va a salir tantito, pero todavía no está desparramado. Cuando está desparramado, porque así se ven, así, pero colgando y se meten al canal lumbar o cervical, esa es una hernia. Los abombamientos, sobre todo cervicales, sí pueden comprimir, también los lumbares. Los abombamientos cervicales y lumbares pueden comprimir las raíces. Un muy buen abombamiento, una buena protrusión puede estar en contacto con la médula espinal a nivel cervical, pero no a nivel lumbar, porque aquí hay algo bien interesante. La médula espinal, exacto, termina a nivel de la primera vértebra lumbar y ya después está la cola de caballo. Y como yo les digo, la cola de caballo está nadando el líquido cefalorraquídeo y si algo se le acerca, se aleja. Entonces ahí no está tan aparatoso el síntoma, arriba sí. Ok. Ahora, dentro de todo eso, entonces la hernia, pues es una salida de algo, se le sale todo el núcleo. líquido, el núcleo pulposo y entonces ahí se pellizca y duele. O sea, esas cosas incapacitan a las personas. Y lo que tú nos estás diciendo es que es más alarmante una hernia arriba que una hernia abajo. 100%. Ok. Y esas hernias provocan incapacidad de movimiento. Sí. Ok. ¿Qué tanto dolor generan? Mucho. Pueden o no provocar discapacidad en el movimiento porque depende. Si son hernias, estoy hablando de las cervicales, que se van hacia el conducto cervical y tocan la médula espinal, ahí hay síntomas en las 4 extremidades y hasta urinarios y fecales.
Eso es alarmante. ¿Qué datos urinarios y fecales puede haber? Incontinencia urinaria, incontinencia Por fecal. una lesión Sí, porque lumbar, hay una una hernia no, lumbar no cervical. Porque cervical. lumbar también, pero aquí hablando de las cervicales, sí, porque la continuidad que tiene el disco con la médula espinal es muy chiquita. Entonces, si ahí se me hernía, sí puede presionar la médula espinal y tener síntomas de aquí para abajo. Eso es Guau. una. Hablando de las lumbares, si se hernía y se va hacia el conducto lumbar, puede no tener muchos síntomas más que algo de dolor, fatiga en región lumbar, pero no cosas mayores. Cuando se va a los nervios laterales, a las raíces nerviosas, ahí sí puede ser como esto, lo que te decía, la descarga eléctrica, o tener menos fuerza en una pierna, o tener hormigueo, o sentir menos, o que le ardan las sábanas. Y puede ser una hernia mucho más grande que la cervical. Claro. Entonces los datos también van asociados, o sea, de las hernias, van asociados a adormecimiento, a la falta de sensibilidad, a la falta de movimiento de las extremidades. Sí. O sea, por ejemplo, una hernia lumbar puede dejarte sin mover adecuadamente las piernas. Sí. Ok. Y hay lesiones que van, por ejemplo, en algunos nervios importantes como el ciático. ¿Qué tan frecuentes son esas? Mucho. Lo que pasa es que el ciático es un nervio muy grueso, pero este se conforma de varias raíces lumbares, de la tercera, la cuarta, la quinta, la primera, y está descrito hasta que de la segunda raíz sacra. Estas se conjuntan y a nivel de la nalga, así como a la mitad, en una estructura que se llama anatómicamente para nosotros emergencia del ciático, ahí ya sale el ciático pegadito, o sea, ya es el nervio súper grueso. Y este nervio después se va a volver a dividir en otras ramas hasta la pierna. Entonces, si tienes hernias o protrusiones en la tercera, en la cuarta, en la quinta lumbar, pues obviamente el ciático está afectado. Ok, ¿qué síntomas tendrías? Dolor en la espalda baja, dolor en la nalga, es muy característico que digan, es que se me entierra algo en la nalga, doctora, o sea, como que tuvieran ahí un picayelos dándome en la nalga, entumecimiento en la nalga, debilidad de la extremidad cuando están afectadas las raíces motoras, hormigueo en la parte lateral de la pierna o hacia el dedo chiquito o en el primer dedo del pie, o debilidad que a veces los pacientes no se dan mucho cuenta hasta que los cuestionamos, hasta que los interrogamos, y oiga, ¿le cuesta trabajo subir escaleras? Sí. De hecho, ya subo con la otra y alcanzo, porque sí es cierto, doctora, cuando quiero subir No con la puede alzar la derecha, pierna. le falta fuerza. O sea, ¿no? si quieren alzar la pierna, no la pueden alzar Sí correctamente. la alzan, exacto, pero la alzan muy mal. Y cuando los ves caminar y hacemos ciertas maniobras en la marcha para ver los músculos distales, no pueden pararse bien de puntas o no pueden hacer marcha en talones. Ok. Ahora, ¿también puedes caminar de puntas? ¿Se te puede hacer caminar de puntas? No. 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 Ok. Ok. Y eso, más bien, caminar de puntas te relaja. O sea, evita el dolor. Es que el hacer el choque de talón estira mucho más el ciático, que es una cosa que se llama neurodinamia, que los nervios, perdón, tienen movimiento. Entonces, caminar de puntas no le estoy metiendo tanto estrés al nervio. Pero el paciente no los vemos llegando así caminando de puntas porque les duele el ciático. Oye, y en el caso, por ejemplo, hay mucha gente que le preocupan las lesiones lumbares, incluso estoy viendo ahorita que cervicales, porque les puede provocar o les provoca falta de sensibilidad incluso cuando tienen algún tipo de contacto sexual o tienen, en el caso de los hombres, imposibilidad de erección. ¿Qué tan frecuente es eso? No es muy frecuente, pero eso es una bandera roja. Esos son síntomas que les denominamos en silla de montar. Cuando el paciente tiene adormecimiento, entumecimiento en el piso pélvico, en testículos, en periné, en los labios, banderota roja y se me va a cirugía de columna con resonancia reciente, porque ahí ya estamos hablando de una compresión a nivel de la médula, pero más hacia abajo. ¿Las lesiones cervicales también pueden generar eso? Sí, O sea, no es exclusiva del área lumbar. no. Wow. ¿Te da trastornos del equilibrio? O sea, también hay pérdida del equilibrio. Cervicales, lesiones cervicales, sí. Dolores de cabeza que también lo asocian mucho. Sí, dolores de cabeza aquí atrás, como esta sensación de pesadez, como si hijo, me siento el pípila, ¿no? Que estoy cargando aquí en el cuello y mareos. Y siempre ahí yo busco la interconsulta con un otoneurólogo. Descártame otoneurólogo que no tienes nada en oído y entonces me sigo buscando cervicales. Porque Ok. eso habitualmente lo vemos en adultos mayores y pues ya tengo estas dos patologías concomitantes. Sí, o a veces pueden estar pensando que algo dentro del cerebro está.
¿no? También puede ser, ¿Por puede qué? tener también cosas en el cerebelo Si ya. hay algo en el cerebelo, Sí. algún derrame o algo por el estilo, también hay que descartarlo. ¿Sabías que para una protección total no basta solo con un mineral? Eso es porque tu cuerpo necesita todo un equipo de defensa. El zinc fortalece tu sistema inmunológico, mientras que el selenio actúa como un poderoso antioxidante que protege tus células, regenera tejidos y combate el envejecimiento celular. En Alfa Enlesa hemos unido ambos elementos en Zinc Cell, la fórmula diseñada para optimizar tu salud. Encuéntrala ahora en alfaenlesa.com, Amazon y Farmacia San Pablo. Regresamos a nuestro podcast. Oye, y por ejemplo, ¿cómo hacer para diagnosticar? O sea, ¿qué se hace en la clínica para poder diagnosticar esto? O sea, ¿qué se les practica? Empecemos por lo clínico, ¿no? Clínicamente, ¿qué se les hace? Bueno, además de un interrogatorio extenso, las principales pruebas, por ejemplo, si ya me está dando datos a nivel cervical, cómo están los rangos de movilidad de la columna cervical, si hay dolor, si hay entumecimiento, hacemos unas maniobras de compresión y distracción muy sutiles y a ver si eso empeora los síntomas, cómo están los rangos de movilidad de miembros torácicos y sobre todo ya vamos a evaluar la sensibilidad por dermatomas, la fuerza por miotomas. ¿Y esto qué significa? Cada raíz cervical, bueno, cada raíz de todos lados, pero aquí del cuello, cada raíz cervical va a un segmento de piel, esos son dermatomas. Entonces exploramos con brochas, exploramos con un piquito para ver la discriminación de puntos, exploramos con una rueda que tiene picos, o sea, exploramos con muchas cosas para ver cómo está la sensibilidad comparativa del paciente. Exploramos reflejos y exploramos fuerza por miotomas. Otra vez, de cada raíz que está saliendo, es un músculo. De esa manera yo le puedo dar un diagnóstico bastante acertado al paciente, decir, ok, me está diciendo tu exploración que traes algo entre la cervical 5 y la cervical 6. Entonces vamos a pedir la resonancia y me voy a fijar muchísimo en la cervical 5 y cervical 6. Y pues 9.9 de cada 10 veces, ahí está la Sí, o lesión. sea, es algo muy importante que la gente tiene que saber, porque a veces, no sé, está pasado, pero muchos primero mandan estudios y después te reviso. No, Por ejemplo, a mí cuando me toca referirte pacientes, ¿no? Siempre es, no, primero vaya y que ya le diga si es que requiere X o Y. Entonces, la gente tiene que saber que lo principal es la clínica, estoy en lo correcto. 100%, porque si la clínica, si por interrogatorio no tengo grandes datos, ay, me duele mucho la cabeza y no sé qué, y lo exploro, y la exploración me sale bien, ¿para qué voy a hacer gastar el paciente en una resonancia? Esto es algo muscular, empecemos ya con el tratamiento. Pero si tengo datos radiculares, no señor, se me va con la resonancia, porque con base en eso voy a ver qué terapia le voy a prescribir. Empiezo con fármacos, pero qué terapia le voy a prescribir y si eso no quirúrgico. Porque eso muy en particular, te lo comentó hace ratito, yo no me quedo a los pacientes en terapia cuando tengo la posibilidad de que pudiese ser quirúrgico. Yo siempre se lo voy a mandar primero al cirujano y prefiero que el cirujano me lo regrese y me Que te diga, no, digan, no, 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 esto no es sí. una cirugía. Entonces le digo, ahí estamos los tres en el mismo canal, paciente, cirujano y yo. No me va a salir después de 10 sesiones de terapia o 20 sesiones de terapia que no mejoró y cuestionar mi ética. Jamás. Se me va con el cirujano. Si el cirujano dice que no, entonces empezamos con la terapia. Claro. A ver, entonces la clínica es la parte más importante. Y esto, sin ser una consulta, porque evidentemente no lo es, regularmente se tienen que mandar una serie de estudios una vez que uno sospecha algo. ¿Cuáles son los estudios más básicos que se tendrá que hacer un paciente? Radiografía y resonancia magnética. Radiografías, sí. Palomitas, sí. Y con eso vamos a ver huesos. Sí. No vamos a ver tendones, ligamentos, músculo ni nada. Ni hernias, porque luego me dicen, es que la radiografía y me dijo no sé quién que hay una hernia. Y yo, no me diga. Pero qué ojos tan maravillosos tiene esa persona que no son médicos. ¿Qué puede ser una hernia? Pero la forma de diagnosticar hernias entonces es con resonancia magnética. Imaginemos que una persona no tuviera el recurso económico para hacerse una resonancia magnética o que, porque algunas veces se manda contrastada y sin contraste, ¿no? Pero que no pudiera por X o por Y razón. ¿Habría otra forma de hacerlo? No, Por ejemplo, ultrasonido. no. Es muy bajito la forma de Sí, hacer. no, así no vamos a tener un diagnóstico, pero si no tiene el recurso económico, entonces empezamos con el tratamiento, se puede empezar con rehabilitación, pero entonces nos vamos a cosas muy básicas, ¿no? Asumiendo de, oye, puede tener una lesión mucho más importante y ahí es planteárselo muy bien al paciente de, mire, si con determinadas sesiones no hay una importante mejoría,
sí vamos a considerar el tema quirúrgico, pero para eso el cirujano sí o sí necesita la resonancia. Evaluarlo clínicamente. Entonces, váyalo viendo. Ok, ahora en este caso, cuando los pacientes tienen que hacer su abordaje y le están mandando la resonancia magnética, una pregunta muy frecuente es ¿por qué no tomografía y por qué sí resonancia magnética? Porque la resonancia magnética es el estándar de oro para ver tejido blando. Entonces, ligamentos, nervios, discos intervertebrales es tejido blando. Puedo ver en la tomografía datos de hernia, no voy a ver el disco como tal, pero sí puedo ver pues disminución de espacio, etcétera. Sí, claro, pero lo bonito, lo chulo, lo voy a ver en la resonancia. Ok, entonces lo ideal es una resonancia magnética y radiografías, pues las radiografías son para evaluar el sistema óseo, alineaciones y si existe un espacio más que el otro, ahí puedes inferir varias cosas, pero el complemento necesario son radiografías. Ahora, una vez que se hace este análisis, no solamente se tendría que hacer análisis de la columna si la columna está mal, a lo mejor puede hacerse de las piernas porque puede ser otro objetivo. ¿Qué tan frecuente es eso? Depende de la clínica, qué tan frecuente. Si son cervicales, sí es más frecuente que haya compromiso de las piernas. Si es lumbar, no es tan frecuente que haya compromiso de la cervical. Ok, perfecto. Entonces eso tenemos que hacer. Ahora, la pregunta central del programa, ¿todas las hernias se operan? No. Santa madre. A ver, y aquí lo voy a dividir. Las cervicales son punto y aparte. Por la proximidad que hay con la médula espinal, punto y aparte. Las lumbares, el 90% no requieren tratamiento quirúrgico. El 90% es un montón. Ok, de las vértebras lumbares o de las hernias lumbares, el 90% no requieren tratamiento quirúrgico porque son rehabilitables. O sea, eso es terapia física. Exactamente. ¿Y en el caso de las cervicales? Si tengo compromiso, es que ahí es más fácil que haya compromiso motor. Entonces, al primer síntoma de compromiso motor, a quirófano. ¿Cuál es ese compromiso motor? Que pierdan fuerza. Suceden, no, pues es que tenía un vaso y se me cayó, no me di cuenta. El otro día quería, no sé, cepillar el excusado y como que, híjole, se me cansaba la mano y no podía. O se me cayó un lápiz también. Me estaba tratando de lavar y no, o sea, los dedos ya no me hacían este movimiento. Me estaba yo lavando casi con manopla. Fíjate que, y perdón que me regrese tantito a las preguntas iniciales, pero muchas veces y actualmente que más hay mascotas en la casa, cuando sacan a pasear a las mascotas a veces se jalan y vienen chicotazos importantes, Sí. ¿no? ¿Qué tan frecuente has visto que es eso? Mucho, mucho, y sobre todo porque no tienen fuerza. Entonces, ¿quién absorbe todo? La columna cervical. Si quien lo saca a pasear está medianamente fuertezón, oye, te detengo con bíceps, ¿a dónde, no? Pero entonces ahí la viejita, o no, ni viejito, luego están bien jóvenes y se van así como de caricatura. Y sí, o sea, estas movilizaciones, lateralizaciones de la columna cervical no son infrecuentes. No, y además se pueden mover y me ha tocado ver ya por lo menos 2 pacientes que no solamente se mueven, sino que se caen. Sí, Y una se cayó de cabeza, ¿no? sí, ya sé de quién estás hablando. Sí, y es todo un tema, Sí. ¿no? Sí, Ya vi sé de su quién estás tomografía, hablando. sí, sí la vi. Casi me da un paro cardíaco, y más cuando decidió que no se iba a operar. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero entonces en ese caso, y ahí va el otro punto. Ok, tú ya hiciste el diagnóstico de que es quirúrgico junto con el neuro, y la persona decide, no me voy a operar. Es bien frecuente, y hay dos cosas. Una por temor, que lo entiendo perfectamente, y ahí hay que sentarse y explicarle al paciente con ciencia por qué sí se tiene que operar y cuáles pueden ser las consecuencias, que son bastante graves a nivel cervical. No me puedo operar, no tengo IMSS, no tengo ISSSTE y no tengo lana, hazle como quieras, doctora. ¿Ok? ¿Está bien? Estos son los cuidados que tiene que seguir. Este puede ser el pronóstico y nosotros le apoyamos de esta manera, pero el paciente está consciente que el pronóstico puede empeorar muchísimo. Ok. Sí, o puede irse a una institución como el Nacional de Rehabilitación a buscar apoyo, ¿no? Pues sí, ahí el tema es que al ser un hospital de concentración y con 3 pesos de recurso, pues pídele cita hoy, te la dan para el 27 y tal vez te operan en el 29. Y como yo les digo, el hecho de postergar una cirugía va a condicionar más discapacidad. El cirujano va a corregir la alineación de las vértebras, el disco, bla, bla, pero no le va a cambiar los nervios, señora o señor.
Claro. Entonces esos van a seguir fregados una vez que lo operen y de ahí que luego andan acusando a los pobres cirujanos de me operaron mal. No, te operaron muy bien, pero tú tardaste 5 años en decidir que sí te operabas. Entonces no le eches la culpa al cirujano. Y de plano hay cirujanos que son tajantes como nosotros que dicen, si tu pronóstico posquirúrgico no es bueno, no es el que tú y yo queremos, No te no opero. porque Claro. es mi cédula de por medio. Oye, ¿y qué tan frecuentemente son pues la discapacidad después de una lesión cervical o lumbar mal atendida? Mm, Sobre todo la cervical. Esa sí puede provocar mucha debilidad en los brazos, en las piernas, pero sobre todo en los brazos al punto de ya no ser autosuficientes, de no poderse abotonar, de no poder comer, de no poder hacerse la higiene perianal por estar postergando un procedimiento Sí, quirúrgico. de limpiarte cuando vas al baño, ¿no? Exactamente. Ok. ¿Hasta ese movimiento puede limitar? Sí, o sea, es que ya empiezan a tener hasta espasticidad, o sea, aumento del tono muscular. Y entonces no les permite moverse adecuadamente. No, O sujetar o hacer pinza claro, fina. no pueden hacer nada, o sea, tienen manitas de manopla, hacen una pinza fina muy, muy deficiente que no les da, o sea, y la alimentación, pues casi, casi se tienen que agachar muchísimo el plato para llevarse la comida. Y esto es por años de haberse dejado, años. Ok. Entonces, nada más regresando al tema, no todas las hernias son operables, Sobre todo las ¿no? lumbares, ¿no? Sobre todo las lumbares. Entonces, en el caso de las cervicales hay un alto porcentaje en el que sí se tengan que operar. Y definitivamente todas van a caer en rehabilitación. Todas. Así, o sea, Antes, eso durante y después. antes, durante y después, Sí. que es algo sumamente importante. Porque también entonces vienen otras indicaciones como estar en tu peso, ¿no? Pero ¿cuáles serían las indicaciones? Ok, ya diagnostiqué que tengo un problema en la columna a cualquier edad. ¿Cuáles serían las indicaciones básicas que tendría que llevar un paciente? Estar en tu peso. Sí, 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 mantener un peso sano y estar fuerte, porque como lo mencionábamos al principio, pues la columna no se mueve sola, se mueve a través de los músculos. Si tus músculos están débiles y tienes sobrepeso, le estás metiendo una carga extra a la columna y nada que te ayude. Hay que cambiar eso. Yo siempre le digo a mis pacientes, a mí no me importa cuánto tengas de peso neto, a mí me importa tu porcentaje de grasa y tu porcentaje de masa muscular, porque lo que yo quiero, y por eso te los mando a ti, lo que yo quiero es que subas masa muscular. Igual me sigues pesando lo mismo, pero ya me bajaste grasa. Eso significa que tu columna está cargando menos y algo le está ayudando a cargar más. Es correcto. Y ahí disminuyen un paciente con obesidad importante, o sea, estoy hablando que esté unos 40, 50 kilos arriba de lo que le corresponde. O sea, bajan 10 kilos y pueden mejorar 50%. Y si bajan hacia el peso prácticamente ideal, mejoran un 80%. Entonces, ya todos esos no van a entrar a quirófano, solo con bajar de peso y aumentar la masa muscular. Ok. Entonces sería el control del peso, realizar ejercicio, comer adecuadamente, Sí. la hidratación juega un papel Mucho, importante. sí, la hidratación y algunos suplementos, ¿no? Yo soy muy fan del omega 3, por ejemplo, porque es un antiinflamatorio sistémico y me ayuda mucho a proteger los nervios periféricos. La hidratación es importante. Vamos a entender una cosa. Si yo me mido en la mañana y yo me mido en la noche, soy más alta en la mañana porque mis discos están más hidratados. La hidratación que tengo durante el día, pero sería hidratación de la mano del movimiento, ayuda a que estas placas terminales nutran el disco. Si yo no me muevo y si aparte no me hidrato, pues no tengo ni la gasolina ni el vehículo para llevarle la nutrición a mi disco. Entonces se van a deshidratar más rápido y si se deshidrata más rápido el disco, se rompe más rápido, se rompe más fácil. Ok. Entonces, dentro de todo esto, hidratación, alimentación, ejercicio, y ahí quiero hacer un paréntesis, ¿los pacientes de columna deben o no deben de dejar el ejercicio? Nunca dejar el ejercicio. El médico que les diga, tú no te puedes, deja de ir al gimnasio, deja de hacer ejercicio, siempre les digo, échense a correr de ese consultorio y nunca más vuelvan. Siempre tiene que hacer ejercicio. Y aunque no lo crean, tiene que cargar pesas. Pero ¿cómo? Si usted me acaba de decir, y ahí viene el paciente con lesiones de columna tiene que cargar pesas. Una cosa es que cargue el garrafón, que cargue al nieto, que cargue al sobrino, que cargue los ladrillos. Y otra cosa es que en el gimnasio, con ejercicios de cinética cerrada, o sea, en máquina,
que la fuerza se va a distribuir a la polea, a la máquina y te la regresa y tú estás bien posicionado, hagas un ejercicio consciente con un peso adecuado y el número de repeticiones y trabajando una musculatura en particular. En las actividades cotidianas, cuando hay lesiones de columna, yo les digo, no puede cargar más de 1 o 2 kilos, pero en el gimnasio sí puede. Pero es que es diferente. Claro. Es Y, muy- y tiene que ser con aparatos, más que con... Puede ¿no? utilizar mancuernas dependiendo del paciente, dependiendo del ejercicio, y ahí, de ahí va Y la asesorado. prescripción. Y asesorado. Y Ok, ahí va. entonces, el paciente no debe de dejar de hacer ejercicio porque yo sí he visto muchas indicaciones de, tiene una lesión en la columna, deje de hacer actividad Y física. póngase No faja. camine. Exacto. Otra. A No, ver, ¿se debe de poner faja a un paciente con problemas de columna? no, la gran Déjame mayoría repito de la las pregunta. veces sí. ¿Debe usar faja un paciente con problemas de columna? Depende qué problema de columna. La gran mayoría no. ¿Cuáles sí? Y son los menos, fracturas vertebrales, posoperados de columna, prácticamente. Todos los demás, al contrario, lo que necesito es que fortalezcan el core Exacto. y la faja me está haciendo la chamba. Entonces, no, es que doctora, cuando me la pongo no me duele. Pues sí, claro, porque te está cargando. Pero entonces tú estás más débil que nada y en la regadera el día que se te caiga el jabón y te agaches chueco, ahí sí, se te va a desplazar, pero hasta el alma. Claro, en las lesiones de rodilla ya cada vez se utiliza menos la rodillera porque lo que quieres es que tus músculos, tendones y ligamentos junto con la articulación realmente se fortalezcan. Pero bueno, está mucho en ese uso. ¿Y has visto estos como chalecos que te corrigen la columna y que te previenen problemas? ¿Qué opinas La de eso? máxima tarugada del mundo para que estén derechos y no estén encorvados. A ver, otra vez vamos a llegar al punto de la debilidad. ¿Qué necesitas? Sí cuesta trabajo, Fer. Lo he hecho 40 veces ahorita en la entrevista. Consciente. Otra vez, apretar el abdomen, empujar mi lumbar, echar los hombros hacia atrás y alinear mi cabeza. Consciente. Pero ahí estoy trabajando yo y es mi musculatura, no un tirante que me tiene aquí, ¿no? O sea, como si fuera yo. O sea, esto te lastima porque alcanzamos un rango que tampoco es fisiológico, con los hombros proyectados hacia atrás tanto. Entonces, no, yo estoy en contra de muchas órtesis. Oye, y por ejemplo, las mujeres que tienen mucho busto o que se ponen implantes, ¿qué tal? Súper, súper buena pregunta y si me das chance me voy a ir con las que se hacen lipotransferencia glútea. A ver, las que tienen mamas muy grandes, sean naturales, sean de silicón, tienen que trabajar la musculatura de la espalda y manguito rotador y estirar pectorales. O sea, ya si te tocó por naturaleza, bueno, estíralo para que se luzcan. Y ya si te las pusiste, pues con más razón, fortalece para que luzcan. No estás hacia la zapada, entonces como que no tendría mucho chiste, ¿no? Ujú. Y el tirante, súper importante. Si hay mamas grandes, hay que buscar tirantes que se crucen en la espalda porque la distribución de fuerza va a ser mejor para las mamas y que sean tirantes gruesos. Luego me traen unos tirantitos y se están pero cercenando aquí el hombro. Durante la exploración las veo y le digo, a ver, esto también me puede condicionar una neuropatía periférica porque traes una presión importantísima. Aquí en el sí, con razón se me dormía el hombro. Pues claro, ¿no? Entonces, tirantes gruesos que crucen por la espalda. Y cuando hagan ejercicio, por favor, he hecho muchos videos de eso, unos sujetadores, unos tops verdaderamente deportivos que compriman, porque me encanta ir a correr los domingos a Reforma y si me ven por ahí, los estoy criticando a todos. Veo a unas niñas y están así, pero bailando por todos lados y yo así de madre santa. Seguramente cuando se quita el top, o sea, se tropieza con ellas porque los Claro. ligamentos de Cooper son delgadititos y si tienes una más grande, pues no pueden, tienes que sujetarlas, apretarlas a tu tórax, ¿no? Y ahora me ha tocado ver un par de pacientes con lipotransferencia glútea que no hacen ejercicio. Entonces también cuando las descubres, pues unas pompas monumentales y unas piernas, pero hipotróficas. O sea, tienen unos cuádriceps y unos isquiotibiales pinchurrientos. O sea, la parte de adelante y la parte de atrás. Exacto, ¿no? del muslo, súper débiles y obviamente también se ven delgadas porque de ahí le sacaron la grasa, pero no están fuertes del core y vienen conmigo justamente por problemas lumbares. Pues sí, o sea, te cambiaron todo y tú no tienes la fuerza para sostenerlo. Entonces,
Digo que voy a hacer convenios con los cirujanos plásticos de opéralas y luego mándamelas para que las mande a hacer ejercicio y todo luzca mejor. Claro, como prevención. Oye, pero entonces sí es frecuente que las personas con una mama grande o con cirugías de mama o con lipotransferencia en los glúteos presenten problemas en la columna. Sí es Sí, frecuente. de mamas, cervicales y lipotransferencias. Hay también la articulación sacroiliaca. Chin. O sea, es todo un tema. Sí. O sea, si no haces ejercicio. Sí. O sea, esas personas se ven obligadas a hacer actividad física e ir al gimnasio. Ahora, ¿es suficiente el ejercicio aeróbico? O sea, hay que hacer gimnasio, o sea, peso, fuerza, resistencia en una lesión de columna. Hay que hacer fuerza. ¿Cuáles son los ejercicios que se tienen que combinar? ¿Se combinan los dos? Sí, flexibilidad es el número 1. O sea, yo, Paulina Salaña Torres, en mi pirámide de ejercicios tengo natación, yoga, pilates, pesas, en ese orden. Entonces, la natación me encanta porque están en posición horizontal, no le están metiendo fuerzas axiales a la columna, fortalecen, estiran, o sea, tengo ahí los combos. Aprenden a respirar, la ventilación es súper importante para que oxigenen bien el tejido. Yoga es una belleza, muchísimas de las posturas de yoga son posiciones o ejercicios que se hacen en terapia física. Pilates me gusta porque se van fortaleciendo músculos de manera aislada y siempre hay alguien que está supervisando. Y pesas, importante, pero digamos que como un segundo paso, cuando ya estés un poquito más fuerte, porque hay pacientes que llegan con un grado de debilidad que dices, bueno, a ti te mando cargar y te veo pasado mañana con una tendinitis. Entonces, ahí nos esperamos. Y hay pacientes que están más fuertes. Fíjate que uno de los temas que es muy común, que se habla como si fuera un tabú, pero que es muy importante, es uno, el tipo de colchón y segundo, la posición al dormir. O sea, entran dentro de la causa, dentro de la etiología, pero también entran dentro del tratamiento. ¿Tú qué opinas de eso? 100%. A ver, muchos de mis pacientes me preguntan, bueno, doctora, pero entonces, ¿qué almohada me pongo? No es una receta de cocina. Cada quien su almohada es algo muy personal, pero te tiene que alinear la columna cervical con la columna torácica. La postura ideal es de lado. Al dormir. Al dormir. O sea, como en posición fetal, con una almohada que te mantenga alineada la columna cervical a la torácica y una almohada entre las rodillas. Puedes dormir del lado derecho o del lado izquierdo. Oiga, doctora, es que a mí me gusta dormir boca arriba. Ok, que la almohada te mantenga alineado y una almohada debajo de las rodillas. Pero a mí me gusta dormir boca abajo. No, es un no absoluto. Es la posición que más lesiona a las personas. Todo. Número 1, tienes que tener una rotación cervical para poder respirar, no que te asfixies con la almohada, ¿verdad? Y número 2, es lo que más presión le da a las lumbares. Pero si estoy acostado, pues le da presión a las lumbares por la posición. Yo he visto que la gente luego se acuesta y todavía se levanta así para poder descansar en las lesiones de la columna. Peor, ¿verdad? Fatal, fatal, fatal. Sí, entonces esas posiciones no. No. ¿Y el tipo de colchón? Vamos más por colchones semirrígidos a rígidos, no blandos, porque ahí hay cero contención de la columna. Por ejemplo, la gente muy, muy nice, ¿no? Colchón de agua. No, hombre, o sea, hamacas. Yo creo que alguna vez te conté que cuando trabajé en Mérida nunca había visto tantas deformidades de columna en una población en particular hasta que fui a Mérida. Yo decía, ¿pero qué pasa aquí? Y hasta pasados los meses lo platicaba yo con mis terapeutas y entonces ya uno le cayó el 20 y me dijo, aquí dormimos en hamaca, doctora. Y yo, ¿todos? Todos. Y yo, oh. O sea, no hay colchones. No, por el Hay calorón, hamacas. por el calorón y por presupuestos, ¿verdad? Es más Ok. fácil tener una hamaca que un colchón. Sí, y me imagino que hay personas que aunque tengan la posibilidad, luego compran colchones de forma errónea, ¿no? Sí. Sí, o traen el colchón, o le pregunto, oye, ¿cuánto tiempo llevas con tu cama? No, hombre, esta era de mi abuelita. No, ¿de qué me estás hablando, no? Y el cuate tiene 27 años. No, ¿te puedes comprar un colchón? Sí, vas. O sea, eso vas a hacer hoy. Claro, y entonces el colchón es rígido o semirrígido. Sí. Esos ortopédicos que ya existen como 20,000 variedades, ¿no? Sí, de memory foam. Los de resortes ya no tanto. Ok, sí, sí, porque te mantienen rígido. Así, porque hay unos que te dicen, bueno, este es back supporter, Sí. ¿no? Entonces, la columna va con ciertas características diferentes a lo demás, de que no se mueve, ¿no? Y entonces te ponen como resortitos independientes dentro de todo esto. Sí, que esos pudiesen ser, pero la verdad es que los de memory foam, que son de alta densidad, son mejores y te va a durar más el colchón. Oye, y una cama muy rígida, por ejemplo, la gente que duerme en el piso. Tampoco. No, o sea, sí necesitas un soporte, algo que venza, no por completo, o sea, que te dé contención, pero que permita que venza. Si te duermes en algo muy rígido, por ejemplo, si te duermes de lado, aunque estés alineado,
pues donde se va a apoyar tu brazo, donde se va a apoyar tu cabeza, sí va a colgar algo la cabeza y vas a tener pues, una presión que ya también en adultos mayores empezamos con muchas compresiones de nervio periférico. O sea que también una de las causas más importantes de lesiones cervicales es cómo duermes. 100%. A ver, te cuento un caso. Una paciente, esta fue una asesoría virtual y entonces me contacta porque amanece con las manos entumidas, pero durante el día todo perfecto. Eso ya a mí es cómo duermes, ¿no? O sea, en vez de preguntarte que si la máquina, que si, cómo duermes, porque todo el día estás bien y esto es al despertar. Como era virtual, teníamos la fortuna de que estaba en su casa y le dije, podemos ir a tu recámara, o sea, llévame, ¿no? Con video y enséñame cómo duermes. Se sentaba hacia la almohada, recogía las piernas y doblaba la cabeza y agachaba así la mano, así dormía y yo, ¡tarán! Pues ¿cómo no vas a amanecer con las manos dormidas si duermes en una posición donde le estás cerrando, ¿no? A las raíces cervicales y aparte aquí me vuelves a cerrar otro nervio? O sea, con tantos datos de atrapamientos de nervio periférico, ¿por qué no duermes acostada? ¿No? Algo que pareciera tan obvio, pero sucede. ¿Dormías sentada? Dormía sentada, pero con las piernas recogidas y así recargada en la cabecera. Wow. Bueno, eso también es importante porque hay gente que no puede respirar, ¿no? O sea, que tiene algún tipo de problema respiratorio o pulmonar o reflujo, ¿no? Justo. Las personas, ¿no? Que tienen reflujo y que tienen que dormir a 45 o más grados. Esta señora lo hacía por reflujo, porque en algún momento tuvo reflujo, se quedó con mucho miedo de la sensación, de la regurgitación y dijo, Nanay, yo duermo sentada y ¿cómo me acomodo? Pues así. Ok, entonces sí pasa y Sí, es sí muy pasa. frecuente. Sí. Y más con la constancia, ¿no? Entonces, y también ocurre muy frecuentemente en personas que viajan mucho y que amanecen en un hotel y después en otro hotel y después en otro hotel y las densidades de las camas no son las mismas, ni modo de llevarse su propia almohada, ¿no? Y que duermen en los aviones, o sea, porque entre junta y junta, o sea, casi es de, pues salgo a las 5 de la mañana y me voy a Monterrey, pero empiezo junta, entonces me echo la pestañita en el vuelo y de regreso también, porque viajo y regreso el mismo día. Oye, ¿y qué opinas de las donitas que te pones en los aviones para evitar que tengas problemas? Pues sí, ¿Buenas o malas? bien. De hecho, me mantiene una alineación de la columna cervical que el otro que ya se está aquí descerebrando, aventando el cuello para todos lados. Entonces, sí. O sea, sí, sí son buenas. Ok, ahora, hablando de esto, y regreso un poco a la suplementación. Principales suplementos que tú recomiendas. Omega 3 es mi estándar de oro. O sea, yo creo que no hay paciente de columna que se me vaya sin omega 3. Vitamina D3, importantísima también. Magnesio, glicinato de magnesio, sobre todo para este tema de relajación en la noche y me ayuda también como relajante muscular y eso me va a ayudar a contener dolores. Que esté bien hidratado. ¿Qué otro suplemento? Yo creo que esos son mis básicos. Ok, perfecto. Ahora, complejo B. Ah, ah. No hay mucha evidencia científica que nos respalde que el complejo B sea el neuroprotector que nos ha vendido la farma. Ahí hay un punto bien serio. Y tú te lo sabes mejor que yo. La B6 es proinflamatoria a largo tiempo. Y esto lo digo porque hay muchos pacientes que pues a mí me mandan complejo B del seguro y llevo 3 años tomándomela. Pero ¿no? O sea, ¿y cuál era la indicación? Entonces, muchas veces no hay una indicación clínica para andar con complejo B y lo traen a la larga, yo siempre se los quito. Cuando vienen conmigo por temas de neuropatía y traen complejo B de uso crónico, le digo, va para afuera y vamos a quitar de aquí una causante, una posible causante. Claro. La recomendación entonces sería, y para todos los que nos escuchan, que la suplementación tiene que ser guiada y dirigida por un especialista, porque el complejo B puede quitar dolores nociceptivos importantes, pero cuando lo das a dosis indicadas y bajo las circunstancias indicadas, ¿no? Y combinado con los nutrimentos adecuados. Zinc, selenio y otros elementos, ¿no? Probióticos, que es otro factor muy importante, el control del tubo digestivo. Entonces, todo esto. Ahora, viene otro grupo importante que es, no me quiero operar, pero estoy consumiendo constantemente analgésicos. ¿Qué pasa con ese grupo? Además de la insuficiencia renal, ¿no? Porque los AINES pegan, siempre les digo, a ver, todos los fármacos se van a filtrar por el riñón, pero los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, los analgésicos más comunes que encontramos en farmacia sin receta, pues le van a pegar durísimo. Entonces, de uso crónico, no, ese es uno. Otro,
Hay analgésicos que ya van a controlar, Cofepris ya va a controlar mucho más uno de ellos, que es un derivado del opio, y entonces genera dependencia física y psicológica. Entonces, gracias a Dios ya se va a controlar y solamente va a salir bajo prescripción médica. Lo que causa también es que el paciente va generando una resistencia al medicamento y requieren dosis más altas y después requieren mezclar dosis. Entonces, cuando llega la consulta, pues nos ponen a temblar, porque es de ya traigo y ya me tomé y pues vengo a ver cuál es el 10º que usted tiene en su oferta. Claro. Entonces aquí el punto sería no quitamos nada más el síntoma, sino estamos obligados a quitar la causa para ya no tener que depender de estar quitando síntomas, ¿no? El consumo de fármacos. Y que acudan de manera temprana a la consulta para que no se estén medicando ellos y digan, pues 2 años después de que no se me quitó el dolor, ahora sí voy con el médico a ver qué tengo. Ok. Entonces las indicaciones principales serían, 1, hay padecimientos como el dolor y la pérdida de la fuerza que no pueden omitirse. Usted tiene dolor en cualquier parte de la columna, desde las cervicales hasta las sacras, y tiene que acudir al médico. Segundo punto, si ya hay datos que se asocian a esto como falta de sensibilidad, debilidad, dolores de cabeza, pues todavía mucho más para poder acudir y no dejar pasar el tiempo y no solamente tomarse analgésicos, porque la gente para poder seguir funcional, pues hacen lo que necesiten para no dejar de trabajar, ¿no? A final de cuentas, o por factores económicos o por lo que sea, pero no es lo recomendable. Y tercero, si ya empiezas a tener factores urinarios, factores en el aparato genital, desde erecciones hasta el control de la pipí, la popó, esa es una bandera roja que no, así, ahí sí es de ve y corre porque algo no está saliendo nada bien, y eso se lo puede dar desde un problema desde arriba, cervical, hasta un problema lumbar y no sabemos dónde. No hablamos de las torácicas, Paulina. ¿Las torácicas no se lesionan o cómo? Sí se ¿Están lesionan. exentas? No, sí se lesionan mucho menos porque es una zona pues muchísimo menos flexible. O sea, las torácicas, ahí no está el movimiento, ¿no? Importante que tenemos. Esa es una. 2, es más compleja la exploración. Compleja en el sentido de no tengo cómo revisar fuerza, o sea, salvo algo de abdomen y tal vez erectores de columna, pero muy breve. No tengo todas las raíces como puedo explorar en brazo, que tengo, pero bíceps, tengo el extensor de codo, tengo el extensor de carpo y voy viendo raíz con raíz. Aquí no. Realmente la exploración torácica la dejamos para pacientes con lesión medular. Ahí sí hacemos la exploración para detallar bien cuál es el nivel neurológico. Pero para el mortal cualquiera que se lesiona, no. En adultos mayores llegamos a ver fracturas a nivel torácico y no se les suele mover. Claro. Se quedan con la fractura, cosa que a otros niveles sí necesitaría una ¿Y intervención no dan quirúrgica. tanta lata? O sea, ¿no dan tantos síntomas? Dan dolor, pero no dan problemas en fuerza. Ahí solo con una resonancia podríamos saber que Sí. está ahí una lesión. Con una Solamente. radiografía también podemos ver ahí las fracturas, o ahí sí la tomografía podemos ver mejor la fractura. Ok, ahí en ese caso. Oye, y por ejemplo las lesiones, que eso tampoco te lo pregunté, pero es muy importante. Las lesiones de la columna, ¿pueden dar problemas de motricidad intestinal? Sí, qué bueno que lo mencionas. Junto con las banderas rojas está el estreñimiento. En alguien que tenía, o sea, muy bien sus horarios, de repente es así de, y desde que me duele, ellos no te lo refieren, hay que interrogarlo, pero sí, y desde que hay el dolor, desde que hubo la lesión, sí es cierto, ya no voy diario, me cuesta trabajo hacer. Sí, 100%. Ok, y ahí es donde se lesionó. El intestino son raíces sacras y casi siempre son por una lesión lumbar. Entonces, de ahí para abajo no está funcionando Ok. nada bien. Sí, porque ese es otro de los temas importantes, ¿no? O sea, no ubicamos que el intestino se tiene que mover, ¿no? Y si se deja de mover, pues algo pasó con esa conexión, Sí. ¿no? Algo no está. Uno de los temas, por ejemplo, con los niños con parálisis cerebral, es que casi todo el mundo tiene estreñimiento, porque tiene lesiones en la columna y no te percibes. La espasticidad también viene en el tubo digestivo, digámoslo así, la falta de movimiento. Pero los adultos, si llegan a presentar eso, tienen que voltear a ver sí o sí a un especialista, entonces no lo normalicemos, ¿no? Muchos de los estreñimientos crónicos también pueden deberse a lesiones en la columna. Exactamente. Y las mujeres normalizan mucho la incontinencia urinaria, ¿no? Porque
se la han referido al ginecólogo y así como, es normal, es que estás en Haga menopausia. ejercicios Sí, hipopresivos. es normal porque tuviste hijos por parto. Bueno, luego es normal que todas nos estemos pichando por la vida. No, no es normal. No es normal. Y hay especialistas. Tanto hay especialistas en rehabilitación que ven piso pélvico, como están los urólogos, como están los ginecourólogos. Y hay tratamiento para la incontinencia urinaria, independientemente que si viene o no viene de una lesión de columna. Ok, perfecto. Ahora, si tú pudieras cerrar este episodio con un mensaje y una serie de recomendaciones, ¿qué les dirías a las personas? Mantener peso sano, eso te va a evitar muchos problemas de columna. Siempre hacer ejercicio de bajo impacto. Oye, me encanta correr, está perfecto. Pero si ya tienes una lesión de columna, ejercicios de bajo impacto. La flexibilidad, súper importante. Luego, pues los de gimnasio, ¿no? Están durísimos, están súper fuertes, pero no les pidas que se amarren las agujetas porque no llegan, ¿no? O sea, no se pueden agachar. Súper importante trabajar la flexibilidad, una buena alimentación y dormir bien. Si no dormimos bien, otra vez tenemos esta cascada inflamatoria que nos va a deteriorar más rápido todas las articulaciones. Ok, perfecto. Paulina, como siempre, de verdad es un gusto tenerte aquí en el programa, en este podcast. Muy clara tu explicación. Y algo muy importante es que hay tantas preguntas acerca de las lesiones de columna, que ya sabemos que van desde arriba hasta abajo, pero sobre todo, yo creo que uno de los mensajes, y yo me quedo con eso, más importantes es no dejen avanzar los problemas de la columna. O sea, realmente por querer seguir siendo funcionales y no perder su ritmo de vida, puedes arriesgar mucho más a largo plazo. Y algo que hemos procurado mucho, por lo menos en este espacio, es decirles que no importa el tiempo que vivas, siempre y cuando seas funcional. Y entonces las lesiones de columna es lo que más te propicia dejar de ser funcional. O sea, por donde tú ubiques, ¿no? O sea, ¿cómo vas a llegar sin poder caminar en silla de ruedas a los 80, 90 años, ¿no? O sea, dependiente de otra persona, de no poderte limpiar o asear cuando vas a defecar, ¿no? O sea, es muy penoso y aparte, pues poco a poco empieza a mermar las funciones cada vez más. Y no le hemos sumado un tema importante que son las neuropatías que genera todo esto, porque a lo mejor no tiene un desgaste, pero todas las raíces nerviosas ya no hay cómo ir con toda la información de ir de regreso y ahí es donde tú puedes perder el equilibrio, puedes perder sensibilidad, puedes tener lesiones y no te das cuenta. Muchos pacientes con diabetes mellitus tienen lesiones en la columna casi siempre por desgaste y no van asociando este tema. O sea, no es algo que les preocupe, es mi glucosa se acabó, pero es altamente oxidativa y entonces termina degenerando las articulaciones. Entonces, pues nos faltó mucho por hablar y seguramente hablaremos de problemas metabólicos y lesiones osteomusculares que en los pacientes crónicos degenerativos. ¿Qué opinas de estos procedimientos donde te voltean la cabeza y te dan un jalón en el cuello? A ver, la quiropraxia tiene ciertos beneficios en la columna porque van a trabajar con la musculatura y va a dar beneficios momentáneos. Difícilmente son duraderos y de ellos que si tú conoces pacientes que van con el quiropráctico, no hombre, llevo 1 año, 2 años, es que es mi quiropráctico de confianza, o sea, llevan toda la vida. Y yo así de, ¿eso no te llama la atención que lo tengas que ver cada semana o cada 15 días para estar bien? Eso no está bien. Y esta maniobra en específico que dices de la torsión y la tracción, pues puede haber una disección de las arterias y dejar al paciente con daño neurológico irreversible y completamente discapacitante. Entonces, mucho cuidado con su columna, acudan con un médico, que se les haga un diagnóstico apropiado y un tratamiento que vaya con base a la ciencia. Ok. Oye, doctora Paulina, pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros, la verdad me pone muy contento. Y bueno, pues si esta información de verdad es de su agrado, les sirve, compártanla con las personas que más crean que es de su interés y sobre todo pónganos me gusta y escriban comentarios. O sea, nos va a ayudar mucho que ustedes puedan emitir sus opiniones, pero sobre todo también que puedan proponernos otros temas a poder abordar, que es algo que necesitamos para saber que ustedes también pues tienen una necesidad que atender y nosotros estamos para servirles en este sentido porque trabajamos directamente para generar información que pueda contrastar con todo lo que hay en las redes sociales, sin eso ser una consulta, y ustedes tengan pues los mejores comentarios con los mejores especialistas, en el caso de la doctora Paulina Saldaña, pues muchas gracias por aceptar la invitación
Y bueno, pues yo soy Fernando Leal y esto es un episodio más de NSSO, Nutritional Support System. Y esto pues se tituló nada más y nada menos lesiones de la columna. ¿Me opero o no me opero? Con tantas variables que tenemos. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos veremos en un siguiente episodio. Equilibra tu mente, sana tu microbiota y activa tu cuerpo con la mejor suplementación. Alfa Enlesa, tu marca de soporte nutricional, presentó.